Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Quiero compartir un maravilloso tema. Aquí en Colosenses se encuentra del 3, capítulo 3, 1, 4. Y este tema lleva como título: ¿por qué Dios dice que el que es nueva criatura debe de buscar la cosa del cielo y no la terrenal? Primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, mira que damos paso a tu bendita y santa palabra. Te damos gracias por ella, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a ser hacedores de ella, Padre Celestial. Que tú nos ayudes a demostrar, como dices tú en tu palabra, que si en verdad te amamos, que te lo demostremos guardándola, Padre Celestial, siendo obediente y buscando agradarte, Padre Celestial, aborreciendo lo malo para no ofenderte, Padre Celestial. Que tú nos ayudes cada día más como nueva criatura en Cristo Jesús a buscar tu reino, Padre Celestial, y no las cosas terrenales, Padre Celestial, porque ellas lo que hacen es que nos apartemos de ti, Padre Celestial, y que ocupen el primer lugar en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como le había mencionado, estaré leyendo como base bíblica Colosenses 3, 1, 4, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados en Cristo, busquen la cosa del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en la cosa del cielo y no en la de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él, lleno de gloria. Entonces, aquí podemos ver y entender por qué Dios dice que nosotros debemos de buscar su reino, el cielo, las cosas que son espirituales y no las de la tierra. Menciona claramente: por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados en Cristo y muerto al viejo hombre de pecado, el Señor nos llama a que debemos de buscar las cosas del cielo, no la de la tierra. ¿Pero por qué dice eso? Porque el Señor dice que nosotros no podemos servir a dos señores. No solo se trata de cuestión de dinero, se trata de todo aquello que es terrenal, que tiene que ver con el pecado y que nos lleva a ofender y a contritar el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque se va a apartar de nosotros y no va a querer incluso que nosotros estemos donde Él está. Y por eso lo dice claramente: los pecadores no entrarán en el reino de los cielos. Que el hombre que ama la injusticia no entrará en el reino de los cielos. ¿Pero por qué? Porque Dios es un Dios santo que ama la justicia. Y por esto Él dice que debemos de tener la mente de Cristo, que debemos de tener este sentir que había en Cristo Jesús, de buscar el reino de Dios y su justicia, las cosas espirituales, de hacer el bien. Y por eso Él dice: yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué hacía? Pensar en el cielo, buscar la cosa del cielo primero y no la terrenal. Entonces Él nos llama a que nosotros tengamos este mismo sentir que había en Cristo Jesús, en buscar las cosas del cielo, hacer tesoro en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros algún día vamos a partir de esta tierra y podemos ver cómo hay personas que se preocupan por su salud. No es que está mal preocuparse por su salud, porque somos templo del Espíritu Santo. El problema es que no nos enfocamos en las cosas terrenales, en nuestro cuerpo espiritual. Si nos preocupamos por tener salud física, pero no sabemos que cuando nosotros no nos buscamos lo espiritual y cuando andamos satisfaciendo nuestros propios deseos por amar las cosas terrenales, eso hace que nuestro cuerpo se enferme y que esa enfermedad, que ese pecado se manifieste en lo físico, se refleje en nuestro cuerpo físico. Entonces son cosas que nosotros ignoramos y que algún día vamos a partir de esta tierra, y el Señor quiere que nosotros lo tengamos bien claro, que de nada nos sirve ganar el mundo entero, fama, fortuna, tener todos los placeres que nosotros queramos, cuando vamos a pedir nuestra salvación y nuestra vida eterna, por cosas que son momentáneas, por cosas que son pasajeras y que no nos vamos a llevar de esta tierra. Y lo peor del caso, que eso nos lleva a hacerle a Dios
cosas que a nosotros no nos gustaría que nos hagan. ¿Por qué? Porque nos lleva a idolatrar tanto las cosas materiales, las cosas terrenales, que eso nos lleva a traicionar, a mentir, a ser infiel a Dios. Y eso cada uno lo sabemos, humanamente hablando, cada uno sabemos cómo pensamos como seres humanos. Y si no lo sabemos, podemos ver cómo actúan las demás personas. ¿A través de qué? A través de los placeres, a través de amar este mundo, de amar el dinero. Cómo eso lo lleva a mentir, eso lo lleva a ser infiel y a traicionar. No importando si la persona es buena, no importando si la persona es capaz de sacrificarse, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Las personas no valoran eso. Las personas lo que valoran es las cosas terrenales, pasar el rato, satisfaciendo sus propios deseos a costa de sufrimiento y dolor ajeno. Entonces, por eso el Señor dice que nosotros, si verdaderamente hemos resucitado en Cristo Jesús, ¿de qué forma se va a notar eso? Cuando nosotros buscamos el reino de Dios y justicia, cuando nosotros pensamos en las cosas terrenales, cuando nosotros pensamos en las cosas del cielo y no en las terrenales. ¿Por qué? Porque como ya mencioné, todo eso es lo que hace que nos apartemos de Dios. Nos apartemos de Dios y nos enfoquemos en las cosas terrenales. Y muchas veces eso hace que nosotros no nos sintamos satisfechos con nada. Queremos mucho más de lo que tenemos. Piensen en la cosa del cielo y no en la de la tierra. Claramente el Señor lo está diciendo. Pues ustedes murieron. Lo dice, ustedes murieron, lo está diciendo en el sentido espiritual. Hemos muerto a los deseos de esta carne, a los deseos de esta tierra, a no amar las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque eso hace que nosotros contristemos al Espíritu Santo. Saquemos a Dios de nuestro corazón para darle importancia a las cosas terrenales, a la riqueza, a los bienes materiales, a los deseos carnales, a las inmoralidades sexuales, y hace que nosotros seamos egoístas. Y Dios lo sabe, y por eso Él nos llama, nos invita a que si verdaderamente nosotros hemos muerto al pecado y hemos resucitado en Cristo Jesús, eso vamos a buscar las cosas del cielo y no las de la tierra. Vamos a pensar en la justicia, vamos a pensar en las necesidades de los demás, en predicar la palabra de Dios. Pues ustedes murieron y Dios le tiene reservada el vivir con Cristo. La bendición que nosotros tenemos cuando buscamos el reino de Dios y su justicia no tienen precio. ¿Por qué? Porque esto es para siempre. Entonces el Señor nos va a dar vida eterna juntamente con Cristo. Y por eso lo dice, mire, Cristo mismo es la vida de ustedes. En otras palabras, Cristo debe de ser el todo para nosotros en nuestra vida y en nuestro corazón. Nuestro primer pensamiento cuando nosotros nos levantamos en Cristo Jesús, dale gracias por todo lo que hizo por nosotros, dando su vida en la cruz de Calvario, aun cuando nosotros no lo merecíamos. ¿Por qué? Porque de forma egoísta solamente pensamos en las cosas terrenales, en hacerle daño al otro, para nosotros tener lo que nosotros queremos, para nosotros poder ser felices a costa de dolor y sufrimiento ajeno. Y eso es lo que se está viviendo hoy en día, lamentablemente. ¿Cómo pensamos nosotros los seres humanos? En decirle a la otra persona que la amamos, que la queremos, pero solamente para usarla, para manipularla, para pasar el rato, no porque la amamos. ¿Y por qué todo eso? Porque amamos las cosas terrenales, las cosas carnales. Entonces podemos ver cómo el Señor nos dice aquí en 1 Corintios 2:14, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Porque cuando alguien es una persona carnal que ama las cosas terrenales, nunca va a entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no le importan. Muchas veces no le importa, aún sabiéndola, lo que quiere es complacer su propio ego, su propio deseo carnales, a base de sufrimiento y de dolor ajeno. Y eso lo tiene que llevar a mentir para lograr su objetivo. Porque si sabe que dice la verdad, mira, no, yo solamente quiero estar contigo por placer, por pasar el rato. Yo solamente estoy contigo porque quiero las cosas materiales, lo terrenal que tú tienes. No es porque tú me importas. Sabe que la otra persona no lo va a querer. Aunque la persona esté dispuesta a sacrificarse y todo eso, nosotros no valoramos eso. Entonces, por eso el Señor dice, pero el hombre natural no percibe las cosas
espirituales, ni la quiere entender muchas veces la cosa de Dios. Y por eso a nosotros nos dicen locos, nos llaman locos. ¿Por qué? Porque nosotros no le damos importancia a la cosa. Si verdaderamente un verdadero cristiano que ama a Dios, que ha muerto al viejo hombre y ha resucitado en Cristo, siempre piensa en las cosas terrenales. No le importa si tiene que perder. No le importa si tiene que perder y salir perdiendo en cualquier cosa. Siempre va a pensar en el bien común, en el bien de los demás. Porque esto fue lo que Jesucristo hizo. Pero Él quiere que nosotros tengamos este mismo sentir, pero que pensamos en las cosas espirituales, buscando las cosas que están en el cielo y no en la de la tierra. Y por eso muchas veces nosotros nos llaman locos. Porque las personas piensan de forma egoísta. Y si nosotros no pensamos igual que ellos de forma egoísta, nos llaman locos, nos llaman fanáticos. Porque preferimos padecer, preferimos salir perdiendo para que el otro gane. Porque nos llaman locos por servirle a aquellos que nos llaman enemigos, que nos pagan con un bien. Por esto el hombre terrenal no lo entiende. El hombre natural que tiene deseos carnales, que ama este mundo, él no lo puede entender, ni lo quiere entender, porque solamente busca los placeres, las cosas de la carne, las cosas que no le exigen ningún compromiso, ningún esfuerzo. Y por eso nos llaman locos. Pero Dios no dice que nosotros no debemos de ser así. Nosotros debemos de buscar conocer a Dios cada día más y no las cosas terrenales. Entonces vemos como el Señor también nos habla aquí en Mateo 6, 19, 21, que dice: no os hagáis tesoro en el reino en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan ni hurtan, sino haced tesoro en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces Dios sabe que cuando nosotros amamos las cosas terrenales, sea lo que sea, inmoralidades sexuales, cosas terrenales, materiales, la fama, la riqueza, eso nos lleva a creernos autosuficientes y que no necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque eso hace que eso le quite primer lugar a nuestro Dios en nuestros corazones, y le demos prioridad a las cosas que son terrenales, y Dios lo sabe muy bien. Y por eso nos llama a que nosotros como hijos de Dios, si verdaderamente hemos resucitado en Cristo Jesús, debemos de buscar las cosas del cielo, las que están en el cielo, hacer tesoro en el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos eso? Pero Jesús nos lo enseña haciendo la voluntad de Dios, sirviendo a los demás, preocupándose por los demás, pero sin ningún interés, sin ningún beneficio, no esperando ningún beneficio. Perdonando a los enemigos. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a perdonar así como Cristo nos perdona a nosotros, como Dios nos perdona por medio de Cristo Jesús? Entonces, si yo no quiero perdonar, eso quiere decir que yo no estoy buscando el reino de Dios. ¿Por qué? Porque a mí no me importa lo que Dios piense. Porque me exige un compromiso que aunque Dios me lo esté dando a mí, como Él me perdona por medio de Cristo Jesús, yo no quiero perdonar. Entonces eso quiere decir que yo estoy pensando en las cosas terrenales y no en las cosas del cielo. Estoy pensando en mí, no en lo que piensa Jesús, como Jesús pensaba en hacer la voluntad de Dios. Pensando de qué forma, en lo necesitado, en las almas que lleguen a los pies de Cristo, velando por la viuda, preocupándose por la viuda, por los enfermos, por los huérfanos. Entonces, de esta forma nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, y no hacemos polilla, no hacemos riqueza aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Y nos llama a hacer tesoro, ¿dónde? En el cielo, donde no es la polilla ni el orín corrompen. En otras palabras, no quiere decir que todo eso es perecedero, todo eso se pierde, y eso no nos va a llevar a que nuestras almas sean salvas, sino a que se pierdan y que solamente pensemos en nuestro propio bienestar, pero sobre lo peor del caso es a costa de sufrimiento y de dolor ajeno, porque pensamos, eso nos lleva a ser egoístas, y que ya no pensemos en Dios, sino que pensemos en nuestro propio ego, en nuestras cosas terrenales.
Bueno, ya para terminar, estaré leyendo Mateo 6:33, que dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí podemos ver nuevamente cómo el Señor nos llama a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque si nosotros amamos a Dios, vamos a buscar agradarle como hacía Jesús, haciendo su voluntad, no nuestra voluntad, a buscar complacerle, a que Él se sienta bien, a que se sienta agradable, y no hacer lo malo para que no se contrite y se aparte de nosotros, y no quiere que nosotros estemos en su morada santa, en el cielo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo a Dios de forma egoísta, lo que a Dios no le agrada, porque amamos más las cosas terrenales, y esto nos lleva a ser como Judas. Eso es lo peor del caso, a traicionar, a hablar mentira, a engañar, a ser infiel a Dios. Y no solo eso, a la otra persona. Pero cuando nosotros se lo hacemos a una persona, no importa si es mala o sea buena, se la estamos haciendo a Dios. Y por esto Dios nos llama a que si verdaderamente nosotros somos nueva criatura, hemos resucitado en Cristo Jesús, esto se va a notar. ¿Y de qué forma? Cuando nosotros nos preocupamos por las cosas del cielo, en agradar a Dios, en santificarnos, en cómo pensamos en lo necesitado, cómo pensamos en nuestro prójimo, cómo pensamos en perdonar a aquellos que nos han hecho mal, cómo nosotros bendecimos a los que nos maldicen. De esta forma nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. No es cuando solamente nosotros pensamos en las cosas terrenales, en acumular riqueza, en los placeres de la carne, en pasar el rato, haciéndole daño a los demás, hablando mentiras. Decimos que la amamos, pero solamente lo decimos porque queremos lo terrenal, porque buscamos placeres, pasar el rato con ella. Entonces, a Dios no le agrada eso. Como nueva criatura en Cristo Jesús, Él dice que como hijo de Dios nosotros no debemos de tener este pensamiento egoísta, hipócrita, de buscar las cosas terrenales y decir que amamos a Dios. Queremos ser salvos, pero estamos buscando las cosas terrenales, y por eso el Señor dice que el que ama este mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces pidámosle a Dios que cada día más nos ayude a que nosotros busquemos amarle sobre todas las cosas y a buscar su reino, a buscar el reino de Dios, las cosas del cielo y no las de la tierra. Porque queremos ser salvos, queremos estar con Él, pero para eso el Señor nos dice lo que tenemos que hacer. Que debemos de vivir como Cristo vivía, de andar como Cristo vivía. ¿Y qué dice Él? No, yo no he venido para que ustedes me sirvan, yo he venido a servirle a ustedes. Y mire quién lo dice, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos diciendo y pensando como Jesucristo? Si nosotros no tenemos esta misma mentalidad que había en Cristo Jesús, como dice, haya pues este sentir que había en Cristo Jesús. Eso quiere decir que nosotros no somos una nueva criatura. Eso quiere decir que nosotros no hemos resucitado en Cristo Jesús como nueva criatura. Y entonces, ¿a qué nos va a llevar eso? Que por más que nosotros queramos ser salvos, queremos estar con Dios en su reino, el Señor no lo va a permitir. Porque Él dice que los injustos no heredan el reino de los cielos, y cuando nosotros amamos este mundo, amamos los placeres, los deleites de la carne, las cosas bien materiales, eso nos lleva a ser infiel y a mentir. Así que Dios le bendiga grandemente. Espero que esta palabra de parte de Dios sea de bendición, que nos ayude cada día más a buscar el reino de Dios, el reino de los cielos y no las cosas terrenales. Así que Dios le bendiga. Recuerde que Dios le ama y para Dios nosotros somos una prioridad, no una nación. Muchas bendiciones.